Jóvenes, buenos días, soy el profesor Oni y vamos a desarrollar un tema más del curso de física, que es campo eléctrico, que está relacionado con electrostática. ¿Qué es campo eléctrico? Es una región, es un espacio. Dentro de ese espacio, ¿qué va a haber? Va a haber una carga eléctrica. A esa carga, ¿cómo se le va a llamar? Carga fuente. Esa carga fuente, en su entorno, va a haber interacciones eléctricas. ¿Y de qué manera puedes comprobarse interacciones eléctricas? Colocando una carga de prueba. Entonces, al comprobar, se va a producir entre otras interacciones eléctricas. ¿Qué se va a generar, jóvenes? Se va a generar una fuerza electrostática. Esta fuerza electrostática, ¿qué va a hacer? Va a tener la dirección de quién. Va a ser si es positiva la carga fuente, va a ser una fuerza electrostática saliente. Saliente. Como es un vector, y que también que el campo eléctrico va a tener la misma dirección. Ahí lo tenemos. Entonces, profesor, ¿a qué es igual el campo eléctrico? Como tiene dirección, entonces es una magnitud vectorial. ¿A qué es igual el campo eléctrico? Profesor, el campo eléctrico es igual a la fuerza que se ejerce, fuerza electrostática, sobre la carga de prueba. Entonces, si es fuerza, si es carga, ¿cuáles van a ser sus unidades? Va a ser Newton sobre Coulomb. Entonces, este va a ser su unidad de medida. Unidad de medida. Ahí tenemos la unidad de medida en el sistema internacional. Entonces ya sabemos a qué es igual campo eléctrico. ¿Y qué es intensidad de campo eléctrico? Entonces se va a colocar una carga fuente, de cual una carga fuente con respecto a un punto. Ah, profesor, con respecto a un punto. Y ese campo eléctrico, como la carga fuente es positiva, ese campo eléctrico va a ser saliente. Saliente. ¿Sí? Va a ser saliente. Profesor, entonces, ¿de qué manera se va a hallar la intensidad de campo eléctrico? Ah, profesor, la intensidad de campo eléctrico, ¿a qué es igual? Es igual a la constante por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Y cómo se llega ahí, profesor? Ah, profesor, se llega de esta manera, mira, recordando. Para eso, el punto va a estar a una distancia. Recordando, mira. De esta manera se llega, mira, recordando. ¿Cómo se llega a hallar lo que es intensidad de campo eléctrico? Ah, profesor, ¿qué recordamos, profesor? Que la fuerza electrostática se va a dar a tener la carga de prueba, es igual a la constante por la carga, tenemos la carga por la carga de prueba, sobre la distancia al cuadrado. Entonces, esto de acá lo vamos a reemplazar. Mira, reemplazando lo que es el campo eléctrico, y nos da lo que es la intensidad de campo eléctrico. Reemplazando. Entonces, reemplazando, ¿qué decimos, profesor? ¿Qué decimos, profesor? Que la intensidad de campo eléctrico, va a ser igual, profesor, va a ser igual a ¿qué? Tú reemplazas, se va a ir la carga de prueba y te queda ¿qué? Te queda la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado. Entonces, ahí tenemos lo que es el campo, ¿sí? Ahí tenemos lo que es la intensidad de campo eléctrico. Entonces, jóvenes, vamos a desarrollar lo que es esto acá. ¿Y qué es esto, profesor? Es el módulo de la intensidad de campo eléctrico, de la intensidad de campo eléctrico, de la intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo eléctrico.
¿Y qué es? Distancia. ¿Sí? ¿Qué distancia? ¿Esto qué va a ser? Va a estar en metros. Y esto va a estar newton sobre cono. Y te vas a dar cuenta, porque acá es n, es newton por metros al cuadrado sobre cono. Aquí se va y te queda newton sobre cono. ¿Sí? Ahora tenemos principio de superposición de cargas. Ah, profesor, tenemos varias cargas que actúan sobre un punto. Ah, profesor, tenemos varias cargas que actúan sobre un punto. Entonces, ¿cuántos campos? También sabemos que cada carga genera un campo eléctrico. Una carga genera un campo eléctrico. ¿Sí? Tenemos una carga fuente, otra carga fuente, positiva y negativa. Entonces, cada carga genera un campo eléctrico. Pero también se da la posibilidad que varias cargas sobre un punto pueden generar un campo eléctrico. Entonces ¿cómo va, qué direcciones van a tener esos campos eléctricos? Por ejemplo, tenemos para acá la carga positiva y para acá le vamos a poner la carga 1, carga 1, carga 2 y por acá le tenemos la carga 3. Entonces, la carga 1, ¿qué dirección? Ah, profesor, si esta carga es positiva, entonces su campo eléctrico va a ser saliente. Si la carga 2 es positiva, también va a ser saliente. Profesor, y la carga 3 va a ser entrante. Va a ser entrante. Entonces, cuando la carga es negativa, va a ser entrante. ¿Sí? Va a ser entrante sobre la carga fuente, ¿no? Que va a generar un campo eléctrico. Entonces, tenemos acá, profesor, tenemos acá carga 1, tenemos por acá carga 2 y tenemos por acá, para este lado, ¿qué te parece si P lo ponemos en la parte superior? Acá lo ponemos P, acá lo ponemos P y acá lo ponemos la carga 3. Entonces, cuando es positiva, saliente, el campo va a ser saliente y cuando es negativa, va a ser entrante. Entonces, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual acá el campo eléctrico en P? O el campo total. Sí, el campo eléctrico en P. Profesor, el campo eléctrico en P va a ser a la sumatoria vectorial del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico en 2 más el campo eléctrico en 3. Es la suma vectorial. Es la suma vectorial de campos. Suma vectorial. ¿Por qué se dice suma vectorial? Porque son vectores, tienen dirección. Tienen dirección y van a tener cantidad y unidad de medida. Eso con respecto a lo que es. Entonces, ¿cuándo se va a generar un campo eléctrico? Que esa carga fuente a su alrededor, para comprobar si hay interacciones eléctricas, se pone una carga prueba. Al integrarse una carga prueba a mediaciones en el espacio de esa carga fuente, se comprueba que hay interacciones eléctricas, se va a generar interacciones eléctricas entre la carga prueba y la carga fuente, de cual se va a producir una fuerza electrostática, pero saliente, porque la carga fuente es positiva. Y la fuerza que se produce entre esas dos cargas a través de la interacción que se da, el campo eléctrico también tiene la misma dirección. Entonces, cuando hay interacción, se comprueba, se produce un campo eléctrico y también se produce una fuerza electrostática que se da entre esas dos cargas. Tanto el campo como la fuerza van a tener la misma dirección. Si es positiva, entra saliente. Si es negativa, entra con respecto a la carga fuente. Jóvenes, entonces vamos a lo que es campo eléctrico uniforme. ¿Cuándo se presenta un campo eléctrico uniforme? Cuando las fuerzas electrostáticas son paralelas. Si las fuerzas electrostáticas son paralelas, esas fuerzas electrostáticas son paralelas que se produce en un campo que se da a través de dos placas. Entonces las placas están así. Entonces, para que usted lo vea, lo he puesto de esta manera. Pero las placas tienen que tener este grosor. Entonces, cuando tienen y son paralelas, y tú colocas cualquier punto
cualquier punto en estas fuerzas, los campos eléctricos son iguales. Los campos eléctricos son iguales. Por ejemplo, por acá tenemos una carguita, le ponemos una carguita y va a tener dirección. ¿Sí? Tenemos una carga. Esta carga interaccional sobre este punto, como es positiva, va a ser saliente. Entonces, cuando las fuerzas, esas fuerzas electrostáticas son paralelas, cualquier punto que tú ubiques en estas fuerzas electrostáticas van a generar campos eléctricos iguales. Por eso se dice, pero esto se da entre dos placas, solo que lo hemos puesto, damos el significado más grande para que tú lo veas. Entonces, el campo eléctrico en A es igual al campo eléctrico en B, es igual al campo eléctrico en C. ¿Sí? Entonces, cuando es uniforme, colocas cualquier punto en esas fuerzas eléctricas paralelas, los campos eléctricos que se desarrollan son iguales. Entonces, es importante de qué manera se produce un campo eléctrico y también cuando se presenta un campo eléctrico uniforme. Ahora vemos los ejercicios. En el gráfico mostrado la intensidad de campo eléctrico en P es verticalmente hacia abajo y tiene el módulo, aquí tiene este módulo, ¿sí? Tiene un módulo de ¿qué? De 135 por 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Calcula la carga eléctrica en Q. Profesor, nos piden la carga. Profesor, como la carga eléctrica, date cuenta, como el campo eléctrico es entrante, entonces, si es entrante, ¿qué les dije, profesor? Es negativa. Y ahí lo vas a comprobar, es negativa. Es negativa la carga eléctrica. Entonces si la carga es negativa, de ahí nos damos cuenta que es negativa. Entonces vamos a desarrollar. ¿A qué es igual la intensidad de campo eléctrico? Profesor, la intensidad de campo eléctrico es igual a ¿qué? Profesor, tiene esto, mira. La constante de Coulomb por la carga. Sobre, vas a poner acá sobre, profesor. Sobre, muy bien. Le pones acá su rayita respectiva. ¿Sobre quién, profesor? Sobre Newton. ¿Sobre quién? ¿Newton? No. ¿Sobre quién? Sobre la distancia de separación de la carga y el punto. Distancia al cuadrado. ¿Cuánto vale la intensidad de campo eléctrico, profesor? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es su módulo? Profesor, ¿su módulo es igual a quién? Date cuenta, ¿su módulo a qué es igual, profesor? Su módulo es igual a quién? Profesor, como es módulo, acuérdate siempre, va a estar entre barras. Va a ser 135 por 10 a la 15. ¿A la 15 o a la 5? A la 5. ¿Cuánto vale la constante de Coulomb? ¿Cuánto vale esa constante? Esa constante que siempre está presente en las cargas eléctricas. ¿Cuánto vale? 9 por 10 a la 9. Acuérdate bien, 9 por 10 a la 9. Por la carga, eso es lo que te piden. Sobre la distancia. Profesor, tú sabes que la constante de Coulomb está entre quién, profesor, está entre la distancia al cuadrado, pero la distancia en que está en centímetros, entonces tienes que pasarlo a metros. ¿Cuánto es en metros? 0,2 al cuadrado. Muy bien, campeón. Entonces acá es 135 por 10 a la 5 igual 9 por 10 a la 9 por la carga. Sobre, ¿cuánto es 0,2 al cuadrado, campeón? 0,2 al cuadrado es igual a 4 por 10. ¿Por 10 a la cuánto, profesor? 10 a la menos 2. Y haciendo un esfuerzo, la carga eléctrica es igual a ¿cuánto? Mira, tienes 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 va a ser 10 a la cuánto. Mira, date cuenta, mira, observa. Tienes acá 10 a la menos 2. Multiplicas novena, sacas novena. ¿Cuánto sería? 13, ¿no? 13 o 15. Mira, 15.
15, 10 por 9, 90. 5 por 9, 45. Sale 15. Entonces acá es 15 su novena. ¿Estamos bien? 10 a la 2. 10 a la 2, 10 a la 3. Entonces te das cuenta de acá 10 a la 3. Y esto cuando sube, ¿cuánto va a ser? Mira, observa. Mira, profesor. Acá es 10 a la 5. Profesor, acá es 10 a la 9. Profesor, acá es la carga. Y para este lado, ¿qué va a ser, profesor? Va a ser, acuérdate que es 4. ¿Ah? 4 por 15. Profesor, ¿cuánto sería? 4 por 15. Mira, acá tienes 4 y acá es 15. ¿Sí? 4, 15, 60. Muy bien. Por 10 a la 5. Por 10 a la menos 2. Sobre 10 a la 9. ¿Y cuánto sería campeón esto? 60, ¿te das cuenta acá? Mira. 10 a la 9. 10 a la 9. ¿Te das cuenta acá? 60. 4 por 15, 60. Acá tienes esto, 6 por 10 a la 6. Ya, pero esta acá 10 a la 6, ya por 10 a la menos 2. ¿Por cuánto? Por 10 a la menos 9. Profesor, ¿la carga cuánto va a salir? 6 por 10 a la menos 5. 6 por 10 a la menos 5. ¿Qué, profesor? Coulomb. Profesor, pero yo qué te dije, cuando es entrante, la carga es negativa. Entonces, ese es importante, joven. Es importante. Entonces, bien analizar si es saliente o entrante. Acá hay que ver si la carga que actúa sobre el punto es positiva o negativa. Entonces, si la carga es positiva, el campo eléctrico va a ser saliente. Si la carga es negativa, el campo eléctrico va a ser entrante. Entonces, pasemos al segundo ejercicio, que nos dice: determina el módulo de la intensidad de campo eléctrico en el punto P. Entonces, como sabemos acá que la carga es positiva y la carga es positiva, entonces los campos eléctricos, ¿qué van a hacer, profesor, con respecto al punto? Van a ser saliente. El campo eléctrico van a ser saliente. Va a ser saliente. Pues ahí tenemos que el campo eléctrico va a ser saliente. Entonces, ¿qué decimos? El campo eléctrico va a ser saliente acá con respecto a 1, acá con respecto a 2. Profesor, ¿cómo se produce, cómo se debe desarrollar el campo eléctrico si se da, en un punto se dan dos cargas? Ah, profesor, se da el campo resultante. En campo, como son rectos, entonces acá es el campo resultante, el campo total. ¿Sí? El campo total. Profesor, pero ahí hay una manera, cuando tenemos los vectores, mira, vectores, ¿ah? Esos vectores, ¿qué se hace, profesor? ¿Cómo se da la resultante? Se hace a través de la ley de cosenos. Pero te das cuenta por qué aplicamos de manera directa Pitágoras. Mira, ve. Profesor, ahí cuando dice ley de cosenos, entonces tiene que ser coseno de ese ángulo. Y tú sabes que la resultante, cuando es coseno, mira, observa acá la resultante, ¿eh? Porque hablamos de la resultante. Profesor, la resultante acá va a ser f de 1 al cuadrado más f de 2 al cuadrado más el doble del producto de f1 y f2 por el coseno del ángulo. Profesor, pero coseno de quién? De 90. Y 90 tiene coseno, campeón. No tiene, pues. Es 0. Entonces todo esto se hace 0. Entonces la resultante del campo total va a ser igual a quién, profesor. Va a ser igual a quién. Ah, profesor, va a ser igual a la intensidad de campo eléctrico de E1 al cuadrado, el campo eléctrico E2 al cuadrado. Entonces tenemos que hallar, entonces cuando es 90 grados ángulo recto, entonces es directo nomás, Pitágoras. Entonces, ¿qué decimos? El campo eléctrico en 1 es igual a la constante por la carga sobre la distancia al cuadrado.
Profesor, este es igual a ¿quién? A profesor, es el campo eléctrico. Pones para este lado, el campo eléctrico es igual a... ¿La carga cuánto es? 9 por 10 a la 9. ¿Sí? Este es lo que es. Es la constante de Coulomb. ¿Por qué? Por la carga. ¿Cuánto vale la carga, profesor? Vale 6. 6 por 10 a la menos 6. Sobre, ¿quién, profesor? Sobre la distancia. Distancia es 3 al cuadrado. Profesor, 3 al cuadrado es 9. Puedes cancelar, se va 9. ¿Qué te va a quedar? Profesor, me queda 6 por 10 a la 3. ¿Qué es? Newton. Newton sobre Coulomb. ¿Sí? Ahora vamos al otro. I2. ¿A qué es igual, profesor? A el campo eléctrico en 2 va a ser igual a quién, campeón. ¿A quién? La constante por la carga 2. Acá es carga 1 sobre carga 2. Sobre la distancia al cuadrado. Profesor, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? Vale 9. Muy bien. 9 por 10 a la 9 por la carga. Profesor, 4 por 10 a la menos 6. ¿Sobre quién, campeón? Sobre 2 al cuadrado. Profesor, 2 al cuadrado es 4. En el numerador también aparece lo mismo. Entonces, profesor, multiplica. ¿Qué sería? 9 por 10 a la 3 newton sobre Coulomb. Profesor, y nos piden el campo eléctrico resultante, el campo eléctrico total sobre el punto P. ¿A qué es igual? A, profesor, es igual a la raíz cuadrada. Profesor, entonces, hay que observar bien claro. Si tú estás base 10 lo elevas al cuadrado, ¿sí? Lo mismo, te va a quedar lo mismo. Entonces hay que sacar la raíz cuadrada 6 y a 9. 6 al cuadrado más 9 al cuadrado. Y al final tú sabes que 10 a la 3 representa ¿cuánto? A kilo, a kilo. Profesor, ahí lo tenemos. ¿Qué decimos? Profesor, la intensidad es 36 más 81. 36 más 81. ¿Sí? Más 81. ¿Cuánto es 36 más 81? Acá lo sumas. 36 más 81 es igual 5. 115, ¿no? 115. ¿Sí? 115. Pero tú sabes que 115 acá es igual, profesor. Mira. No, profesor, ¿cuánto es? 115, no, 117. 117. Tú sabes que este es igual a 117. Profesor, pero 117 es 9 por 13. Mira, 9 por 10, 10 es 10 más 3. 9 por 10, 90. 9 por 3, 27. 110. Entonces, ¿quién tiene raíz? Profesor, el que tiene raíz es 9. Entonces va a ser 3 raíz de 13. Pero, profesor, falta 10 a la 3. Kilo Newton. ¿Sí? Kilo Newton sobre qué, profesor? Sobre Coulomb. ¿Sí? Kilo Newton sobre quién? Sobre Coulomb. Entonces, esa es la respuesta de la pregunta 2. Entonces, jóvenes, con esta aclaración de cómo se genera un campo eléctrico y de qué manera tú lo puedes reconocer si se genera un campo eléctrico, entonces ya tienes todo claro. Espero haber llegado hacia ustedes y este día ha sido productivo para ustedes. Será hasta otra oportunidad, campeón.